Ante todo, nuevamente le doy las gracias al señor Roquel, a Oscar y a las demás personas que me invitan acá a la Academia de Formación Católica de Panamá para compartirles un poquito de lo que hemos aprendido. Y después de ver ese video, ciertamente uno calienta bastante motores así, ¿no? Porque eh, interesante esa parte que decía una señora cuando le hacen la pregunta, ¿y usted leyó la Biblia siendo católica? Y dice, no. Bueno, es una de las razones por las cuales uno se va del catolicismo a la iglesia fundada por Cristo. Si nunca leíste la Biblia, nunca te interesó el catecismo, cualquiera se come esos cuentos, ¿no? Facilito, como quitarle un dulce a un niño. Pero es interesante, ¿no? Es interesante todo eso. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, que es el dogma de la virginidad perpetua de María Santísima. Eh, a mí me habían invitado para dar un tema de la virginidad en el parto y todo lo que involucra. Eso fue un tema que me invitaron por acá hace un tiempo atrás, pero hoy vamos a hablar del dogma en general, no solamente de la virginidad en el parto. Em, y aquí está una presentación. Vamos a echarla un poquito para adelante. Ahora sí. Vamos a dividir esto en tres fases, ¿no? Primero, ¿qué significa el dogma de la virginidad perpetua y su declaración dogmática? Como segunda parte, vamos a hablar de la importancia de la virginidad de María Santísima. A los hermanos que estén entrando, a Oscar y demás, y si están de moderadores, recuerden decirle a los hermanos que puedan apagar sus audios para uno poder concentrarse mientras van entrando, porque se escuchan audios así en el fondo y uno pierde como que la idea, ¿no? Hay alguien con el audio prendido ahorita mismo. Pues sí. Segundo punto, la importancia de la virginidad de María Santísima. Y tercer punto, el magisterio, padres de la iglesia y objeciones. Objeciones como la que escucharon en ese video, que fueron bastantes. Hicieron una mezcla de aceite con sal y vinagre y hicieron una mezcla de un sancocho de temas ahí, que así es que confunden al católico. Cuando te mezclan 10 temas a la vez en menos de 10 segundos, el católico queda como mareado, como que lo golpearon de todos lados. Pero por algo es este tipo de academias, para que cuando te vienen a golpear ya sepas cómo responder, porque en realidad las cosas que dijeron ahí, el 90% son mentiras y el 10% verdad mezclada con mentira bastante tergiversada, ¿no? Nada de eso lo enseña la Iglesia Católica, que, que, que María fue pecadora, ni que uno le ora a María porque María salva, ni cosas así todas raras, que yo no sé por qué le enseñan esas cosas por allá, le enseñan esas mentiras para sacar a la gente de la iglesia de Jesucristo. Muchos lo hacen sin mala intención, pero esas personas que son bastante importantes, como esos pastores que vieron en Estados Unidos, que son ultramillonarios, ellos también pueden donar a las personas pobres para salir de la pobreza, pero son ultramillonarios, son los que vienen con esa enseñanza así, ¿no? Para sacar a la gente de la iglesia. Pero bueno, vamos a comenzar con el significado del dogma de la virginidad perpetua y su declaración dogmática. Pero antes de comenzar, tenemos que recordarle a los hermanos que es un dogma, porque al hablar de un dogma de la virginidad, que es el segundo dogma mariano que se declaró en la iglesia hace más de 1400 años atrás, o sea, esto no es nada nuevo. Esas personas que vieron en el video vienen a interpretar la Biblia en el siglo XXI y ya la iglesia ya declaraba a María y la iglesia primitiva declaraba a María después de los apóstoles todo este tipo de prerrogativas y títulos. Ellos ni siquiera existían, por eso que tienen que hablar cosas que no son, ¿no? Ellos no existían para ese tiempo, entonces, ¿qué ellos van a saber de la iglesia de hace 2000 años si ellos no existían? Pero bueno, ¿qué es un dogma? A los hermanos que pueden preguntarse, les tengo que recordar que un dogma es una verdad de fe definitiva e infalible. No se puede quitar y no se puede cuestionar porque es revelada por Dios a través de la Biblia y la sagrada tradición. Es interpretada por el magisterio, lo interpreta a través de la Biblia y la tradición apostólica, porque la iglesia de nosotros viene de hace 2000 años por la tradición y sucesión de los apóstoles. Y luego de ser proclamado no se puede negar ni derogar ni siquiera por el mismo papa que esté de turno ni por una decisión de un concilio. Significa que ningún católico o alguien que se haga llamar católico puede negar un dogma porque es una doctrina revelada por Dios. Aquí lo vemos. Es una verdad de fe definitiva
que no se puede quitar. Y hablando del dogma de la virginidad perpetua, que es el segundo dogma mariano que se declaró en la iglesia, es una verdad definitiva. O sea, la Virgen María es virgen perpetua, antes, durante y después del parto. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? No como decían ahí que tiene 6 hijos, más hijas y cosas por el estilo, todo raro. Como vuelvo y le repito, como no son de la iglesia de hace 2000 años, ellos tienen que inventar cosas ahora más nuevas, aunque eso no es tan nuevo, ¿no? Ahora vamos a ver por qué no es tan nuevo ese tipo de cosas. Pero bien, este dogma ha sido atacado desde los inicios de la iglesia por los enemigos de la iglesia y los que le estaban prestando atención a qué es un dogma. El católico que niegue el dogma de la virginidad perpetua cae en el grave pecado de herejía. O sea, esto es algo que no se puede negar. Ay, sí, yo soy pro Jesús y yo no creo que María es virgen. El católico que diga eso cae en pecado grave de herejía y no es católico. Así sencillo. El que diga que María no es virgen no es católico, porque así la iglesia lo ha enseñado por 2000 años. A ver, antes del parto, en el parto y después del parto. Vamos a ver un poquito eso. Pero antes de iniciar, voy a leer un pedacito del catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 496 que dice lo siguiente. Desde las primeras formulaciones de fe, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso. Jesús fue concebido sin semilla de varón por obra del Espíritu Santo. Esto lo decimos en el credo. Los padres ven la concepción virginal el signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios, el que ha venido en una humanidad como la nuestra. Entonces, antes del parto, en el parto y después del parto. La iglesia declaró que María es siempre virgen, o sea, que es perpetuamente virgen, en el segundo concilio de Constantinopla en el año 553. Estamos en el año 2022, estamos hablando de hace 1500 años atrás, más o menos. La iglesia declaró que María es siempre virgen. Y si retrocedemos un poquito más en el tiempo, en el año 431, cuando se dijo que María era madre de Dios, en ese dogma, ¿hay alguien con el audio prendido? Por favor, si puede mutear el audio, les agradeceré. ¿Hay alguien, un hermano con un audio encendido? Les agradezco que lo pueda bloquear, por favor. ¿Listo? ¿Todo bien? Sí. Pues sí. Repito, la iglesia declaró que María es siempre virgen en el segundo concilio de Constantinopla y dijo que María es madre de Dios en el concilio de Éfeso en el año 431, hace 1600 años atrás. Y desde esos concilios y por los años 300, inclusive desde el año 100, los padres de la iglesia siempre han catalogado a la Virgen María como virgen. Y esto es un detalle bastante importante porque nosotros, por ejemplo, el que está casado no se le dice que es soltero. No tendría sentido decirle a un casado que está soltero. Entonces, una mujer que ha tenido un hijo, ¿por qué razón se le dice virgen? Tiene que haber una razón bastante peculiar, ¿no? Entonces, en el 553 se declara el dogma de la virginidad perpetua de siempre virgen, pero en el sínodo de Letrán del año 649, o sea, casi 100 años después, en Letrán se dice los 3 aspectos de la virginidad que puse aquí: antes del parto, en el parto y después del parto. ¿Qué significa? Vamos a desglosar esto. ¿Qué significa antes del parto? Significa lo que decimos en el credo corto, cuando el credo de los apóstoles, cuando decimos que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Bueno, cuando decimos esa parte del credo, estamos afirmando esta parte del dogma de la virginidad, este aspecto. Y se puede ver en la Sagrada Escritura, en Isaías 7:14, cuando se dice la profecía de Isaías, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá por nombre Emanuel. El sujeto de esa frase, de esa oración, es la Virgen, y dice 2 verbos: concebirá, o sea, antes del parto, y dará a luz en el parto, siendo virgen todavía, porque dice que es la Virgen.
Y esto lo confirma Mateo capítulo 1, versículo 20 en adelante, cuando él especifica, y esto sucedió para que se cumpliera la profecía que envió Dios por medio del profeta, cuando dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Bueno, cuando Jesús nace, el, el apóstol Mateo nos dice que se cumplió la profecía. Y lo interesante de la profecía es que la profecía es doble. La profecía es que una virgen va a concebir y una virgen da a luz. Ese es el poder de Dios de la profecía. Porque si una mujer deja de ser virgen después de dar a luz, eso no tendría nada de extraordinario. ¿Quién en Israel se iba a dar cuenta de la venida del Mesías si la virgen de la profecía iba a dejar de ser virgen? La profecía dice que la virgen concebirá y dará. O sea, dos cosas, concebir y dar a luz. Eso es lo interesante. Pero bueno, virgen en el parto es el segundo aspecto del dogma, que también lo decimos en el credo. Cuando decimos que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen, eso lo decimos en el credo. ¿Y qué significa esta parte del dogma cuando lo decimos en el credo? Pues lo había dicho en el tema del parto virginal de nuestro Señor Jesús. ¿Qué significa que el nacimiento de Cristo, por medio de la Virgen María, ella no perdió su virginidad y que su parto fue milagroso y sin dolor? Eso lo había dicho en la antigua enseñanza, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay que aclarar que la Virgen María nació sin el pecado original, el pecado con el que nacemos todos nosotros. ¿Y por qué? Porque ella tenía una misión muy especial que iba a tener, que iba a ser el de ser la madre de Dios. Por eso decimos Ave María Purísima, sin pecado concebida. Y esto también lo dice la Biblia cuando en Lucas 1:28 el ángel le dice, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ese llena de gracia para nosotros de repente no tiene mucho significado, pero en el griego, donde se escribió ese evangelio, dice que charitomene, que significa estar lleno de la gracia de Dios, lleno de la gracia. Y donde está uno lleno de la gracia de Dios, no existe el pecado. Un paréntesis. Esto va con el tema de la Inmaculada Concepción. Pero ¿por qué María nació sin el pecado original? Vuelvo y repito, porque iba a ser la madre de Dios. Entonces ella fue redimida por Cristo con anticipación por la misión especial que ella iba a tener. Por eso nace sin pecado original. Y esta parte del dogma en el parto lo vemos en Génesis 3, cuando el hombre y la mujer caen en pecado, Adán y Eva. Dios le dice a la mujer, con dolor parirás a tus hijos por haber hecho esto. Con dolor vas a parir a tus hijos y hacia tu marido tendrás apetencia y él te dominará. Génesis 3:16. María nació sin ese pecado. Por ende, en el momento del parto, no debió experimentar ningún tipo de dolor ni sufrimiento. Y siguió siendo virgen por un motivo muy especial que vamos a hablar ahorita. Y virgen, después del parto, significa que María siguió siendo virgen y que no tuvo más hijos aparte de Jesús. Y aquí hay muchas objeciones, como el video que vieron al principio, ¿no? A los que estaban aquí desde el principio, pero esta parte la vamos a dejar más adelantito para que no nos coma el cuento. El valor de la virginidad de María es el segundo punto, que es muy interesante. Y es importante hablar de la virginidad de María porque es atacada. O sea, mire cómo hemos visto, ¿no? Y más adelante le voy a poner unos videos también. Voy a esperar que ojalá se sirva la computadora para ponerle los videos y se pueda ver bien para que vean cómo es atacada la virginidad de María. Y es atacada porque se necesita explicar su significado. Muchas personas no comprenden el valor de la virginidad de la misma Madre de Dios. Y leyendo el catecismo, en el numeral 502, un poquito más adelante del que leí, dice así: la mirada de la fe, unida al conjunto de la revelación, puede descubrir las razones misteriosas por las que Dios en su designio salvífico quiso que su Hijo naciera de una virgen. Estas razones se refieren tanto a la persona y a la misión redentora de Cristo, como a la aceptación por María de esta misión para con los hombres.
Entonces la iglesia nos enseña por medio del catecismo, que es nuestro manual de doctrina, que Dios quiso en su designio salvífico que su hijo naciera de una mujer virgen. Interesante. Y aquí tengo en la pantalla un texto de San Juan Pablo II, porque cuando nos referimos a la virginidad cristiana estamos hablando de una entrega total a Dios, una entrega total. Y San Juan Pablo II decía que la virginidad no se limita únicamente al no, cuando uno dice no, 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 no quiero eso, sino que contiene un profundo sí en el orden esponsal, el entregarse por amor de un modo total e indiviso. Y así la Virgen es un ejemplo de esto, porque ella se entregó total y absolutamente 100% a Dios cuando dijo, hágase en mí según tu palabra. Si esa persona dice, yo soy virgen, yo quiero ser virgen, quiero seguir siendo virgen, porque escojo a Cristo y escojo a Dios. Esto es muy importante, porque la Virgen María es la precursora de la virginidad en el Nuevo Testamento. La precursora, porque es la madre de el Dios encarnado que llegó a salvarnos en este mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué María es virgen? Porque va a ser madre de Dios, y porque va a ser madre de Dios, tiene diversas prerrogativas. Prerrogativas significa algunos aspectos que Dios le concedió por su misión particular. Y todo esto va ligado a los demás dogmas, a los que piensan que no va ligado a los demás dogmas marianos, porque por ser madre de Dios, Dios la hace inmaculada, o sea, la limpia del pecado original desde su concepción. Y por ser madre de Dios, ella es virgen, es virgen. Jesús nace realmente porque es hombre. Y la Virgen María sigue siendo virgen aún después de nacer Jesucristo porque es Dios. Ahí están las dos naturalezas. Entonces, ¿qué quiere decir este valor de la virginidad de María? De que Jesús es Dios y es hombre. Es hombre porque verdaderamente nació y es Dios porque no le causó ningún tipo de daño a su madre en el momento de nacer. Y hay aspectos muy interesantes en esto porque uno se puede preguntar, Dios hace milagros, portentos, es poderoso. Dios manda un ángel a avisarle a la Virgen de que para él no hay nada imposible, que el Espíritu Santo te va a cubrir con su sombra, que vas a concebir por obra del Espíritu Santo. O sea, ella siendo virgen, por eso ella dice, ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Y ella ya siendo comprometida con José, ¿no? O sea, una mujer que ya va a estar comprometida ya sabe que cuando esté con su esposo va a tener algún tipo de intimidad y va a tener hijos, pero ella dice, ¿cómo será esto si yo no conozco varón? O sea, con una intención, al que estudia así con los idiomas originales, se ve la intención de que ella no tiene intenciones de tener algún tipo de cambio en su virginidad. Entonces, ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Entonces, todo eso que manda Dios la hace concebir por obra del Espíritu Santo, la deja intacta porque queda encinta, intacta, sin perder su virginidad, para después cuando dé a luz pierda su virginidad. Eso no tiene ningún sentido. Dios no trabaja así. Dios comienza las cosas bien y las termina mejor, las termina estupendamente bien. Entonces, seguimos. El magisterio de la iglesia. Todo buen católico, porque hay algunos malos católicos, todo buen católico tiene que regirse por lo que la iglesia ha enseñado a través de los siglos. Hay algunos que dicen, ay no, a mí me gusta este papa no, este papa sí. Lo que dijo este papa no me gusta, yo nada más sigo lo que dice el otro papa. No, 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 no. La iglesia católica no funciona así. La iglesia católica tiene 2000 años y tiene 2000 años de historia. Muchos dicen, no, yo nada más me encargo de lo que dijo el Concilio Vaticano II. Es parte del magisterio, no es todo el magisterio. El magisterio también son todos los demás concilios y todas las declaraciones que han hecho los papas a través de los siglos. Entonces, declaraciones a través de los siglos. Dice aquí que cuando hablamos de magisterio, hablamos de documentos papales, catecismo, como el que mencioné, ya he dado dos citas del catecismo, el 496 y el 502, concilios, sínodos y todas esas cosas que la iglesia promueve cuando quiere afirmar o enseñar algo, ¿no? Entonces, hace 1500 años y un poquito más,
El Papa San Ciricio, el primero que está allí en la lámina, en el año 392, estaba combatiendo una herejía. Una herejía es una desviación de las enseñanzas de la iglesia. Entonces, el Papa tiene que decir cómo es la función de lo que ha enseñado la iglesia, inclusive en el año 392. El Papa San Ciricio dijo, porque no hubiera escogido el Señor Jesús nacer de una virgen, si hubiera juzgado que ésta había de ser tan incontinente, que con semilla de unión humana había de manchar el seno donde se formó el cuerpo del Señor, aquel seno palacio del Rey eterno, porque el que esto afirma, no otra cosa afirma que la perfidia judaica de los que dicen que no pudo nacer de una virgen. Aquí está. En el año 392, aquí está una declaración de un papa que estaba combatiendo a una perfidia judaica, o sea, unos judaizantes que decían que Jesús no había nacido de una virgen, que ya dejó de ser virgen, así como algunos hermanos lastimosamente separados. Y ahora vamos a ver cómo entendían esto los primeros cristianos, los de la iglesia fundada por Cristo, la iglesia católica, que combatían a estas personas que decían estas invenciones, estas locuras. Entonces, en el año 392, San Ciricio ya nos dice eso, que los que afirman que no nació de una virgen están inventando cosas de una perfidia judaica. Seguimos con San León Magno en el 449, más o menos casi 50 años después, nos dice que fue después concebido en el seno de la Virgen Madre que lo dio a luz, permaneciendo intacta su virginidad, tal como con intacta virginidad lo concibió. Miren lo que dice San León Magno, que es lo que estaba explicando hace un ratito, ¿no? Que Dios hace bajar un ángel, hace todo un protocolo, hace quedar a la Virgen embarazada sin perder su virginidad para después hacerla perder. No, 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 no. Miren lo que dice el Papa San León Magno, permaneciendo intacta su virginidad tal como intacta virgen lo concibió. Y en la misma carta del año 449 dice que Jesús fue engendrado del seno de la Virgen no por ser el nacimiento maravilloso, es la naturaleza distinta de nosotros. Porque también decían, oye, pero entonces si ustedes están afirmando los católicos en el año 400, hace 1600 años, que Jesús de verdad nació, pero no afectó la virginidad de su mamá, entonces es la naturaleza distinta a nosotros. No, 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 no. Por eso dice, Jesús es 100% Dios, 100% hombre, pero por ser hombre realmente nació, pero por ser Dios protegió la virginidad de la mamá. Aquí en pocas palabras, ¿no? En buen panameño dice eso. Vamos 100 años después casi, de nuevo, el Papa Hormisdas dice así, lo propio del Hijo de Dios es que en los últimos tiempos el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, así como el prólogo de Juan, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Está citando aquí el Evangelio de Juan en el comienzo. Miren lo que viene, abriendo el vientre de la madre por su nacimiento y sin embargo no dañando la virginidad de la madre por el poder de la divinidad. Aquí está lo que estaba diciendo. Dios, que se hizo hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, protegió la virginidad de la madre porque realmente nació como ser humano, pero la protegió y la Virgen siguió siendo virgen porque es Dios. Las dos naturalezas están allí en una sola persona divina que nació, se hizo hombre y protegió la virginidad de la madre. Porque es Dios, la Virgen siguió siendo virgen, porque esa era la profecía de Dios. Isaías 7:14, de nuevo, la Virgen concebirá y dará a luz. No dice que la Virgen concebirá y después ya no seguirá siendo virgen. Eso no, Dios no dijo eso. Por eso que los papas protegen esa doctrina. Y en el sínodo del año 649 de Letrán, con el Papa Martín I, lo que le decía los tres aspectos de la Virgen. En el canon 3 de ese sínodo dice lo siguiente, que tiene un aspecto dogmático, que el que niegue esto no es católico. Dice, si alguno no confiesa de acuerdo con los santos padres propiamente y según verdad, por Madre de Dios a la Santa y siempre Virgen María, como quiera que concibió en los últimos tiempos sin semilla por obra del Espíritu Santo, al mismo Dios, verbo propio y verdaderamente, que antes de todos los siglos nació de Dios Padre e incorruptiblemente le engendró, permaneciendo ella aún después del parto en su virginidad indisoluble, sea condenado.
El que no afirma que ella permaneció después del parto en su virginidad indisoluble, sea condenado. O sea, sea anatema, dicen otras traducciones, ¿no? Le cae el anatema de Dios. Vemos cómo los papas, años 300, 400, 500 y 600, protegen la virginidad de María antes del parto y en el parto y después del parto. Muy interesante eso. Seguimos. Hay muchas declaraciones más, pero no podemos ir por los siglos, por los años 700, 800, 900. Imagínense seguir así, ¿no? Después se nos va la hora. Vamos a más acá a nuestro tiempo con el Papa San Pablo VI. Él hizo un credo del pueblo de Dios en el año 68 porque habían personas que con el boom ese de los años 60 de los hippies, que estaban el desenfreno sexual y el desenfreno mundial de todo tipo de cosas, afectando los temas de iglesia, comenzaron a desviarse de nuevo a decir que María no fue virgen y todas esas cosas, ¿no? Por eso dice en el credo del pueblo de Dios del año 68, una partecita que dice, creemos que María es la madre siempre virgen del verbo encarnado. Y miren cómo enfatiza el Papa San Pablo VI que es siempre virgen, o sea, ella nunca dejó de ser virgen. Papa San Juan Pablo II, que lo mencioné hace un ratito, en una homilía en Zaragoza, España, en el año 82, en el año 81 fue cuando él tuvo el atentado. Esa homilía o ese viaje a España iba a ser en el año 81, pero se tuvo que aplazar un año porque tuvo el atentado donde le dispararon y ya ustedes saben el cuento, que la Virgen María lo protegió, desvió la bala, él perdonó al agresor y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, un año después, cuando se recuperó, viajó a España, que debió ir en el año 81, y dijo lo siguiente: no puedo menos de mencionar la importante obra de San Ildefonso de Toledo, o sea, un santo de la Iglesia Católica en España, sobre la virginidad perpetua de Santa María, en la que expresa la fe de la Iglesia sobre este misterio. Con fórmula precisa indica virgen antes de la venida del Hijo, virgen después de la generación del Hijo, virgen con el nacimiento del Hijo, virgen después de nacido el Hijo. Esto lo cita el Papa San Juan Pablo II de San Ildefonso de Toledo, que vivió por los años 600, casi 700, así ya cuando se hizo el sínodo de Letrán, donde la iglesia dijo antes, durante y después del parto, especificó esa parte de que es siempre virgen. Bueno, aquí el Papa lo recordó en su visita a España, haciendo un buen uso del santo español, ¿no? Entonces se pueden preguntar, en los primeros siglos, antes del año 300, ¿mencionaban a María como virgen? Por supuesto que sí. Esto es enseñanza de la iglesia desde que los apóstoles estaban vivos y transmitieron a sí mismos a sus sucesores. Los padres de la iglesia son aquellos hombres de recta doctrina que fueron muchos discípulos de los apóstoles o a su vez discípulos de los apóstoles. O sea, que ellos recibieron lo que ellos saben y lo que ellos enseñan es lo que ellos recibieron de los mismos apóstoles antes de morir. O sea, que lo que ellos están hablando es lo que ha enseñado la iglesia por 2000 años. Por eso, el que enseña otra cosa, así es facilito, tan facilito, como te vienen a decir, María no es virgen. O sea, tú no eres de la iglesia de Jesucristo de hace 2000 años. Tú eres de una iglesia donde te enseñan otra cosa. Vamos a ver. San Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan, el apóstol Juan que se recostó en el pecho de Jesús, ese que estaba al pie de la cruz. Bueno, el apóstol Juan antes de morir le enseñó a San Ignacio de Antioquía, un obispo de Antioquía, lo que es ahora Siria, y dijo lo siguiente en el siglo segundo, año 107 después de Cristo, un poquitito de tiempo, como menos de 10 años antes que San Juan muriera. Dijo así: quedó oculta al príncipe de este mundo la virginidad de María y su parto, como también la muerte del Señor. 3 misterios clamorosos que fueron cumplidos en el silencio de Dios. Dice San Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan, y también conoció al primer papa, al apóstol Pedro, que quedó oculta al demonio, al príncipe del mundo, la virginidad de María y su parto, así como la muerte del Señor, que eran 3 misterios que se quedaron en el silencio de Dios. El demonio no puede concebir cómo fue eso, cómo María siguió siendo virgen y cómo fue el parto virgen y cómo fue
la muerte del Señor para redimirnos. O sea, no le cabe en la cabeza eso al demonio. Así dijo San Ignacio de Antioquía. Año 107 después de Cristo. Vamos por el año 200. Orígenes de Alejandría, un excelente biblista de Egipto. Alejandría queda en Egipto. Él hizo bastantes volúmenes de comentarios bíblicos y uno de esos volúmenes dice así: para que el cuerpo que estaba destinado a servir a la palabra, o sea, Jesús, no conociera una relación sexual con un hombre desde el momento que sobre ella había bajado el Espíritu Santo y la fuerza del Altísimo como sombra, María conservó su virginidad hasta el fin. ¡Wow! ¡Qué bonito! Dice Orígenes por los años 200 que María conservó su virginidad hasta el fin porque no puede concebir que ella tuviera otra relación con otras relaciones con un hombre desde el momento que el Espíritu Santo la cubrió. O sea, eso no le cabe en la cabeza a un cristiano que eso haya pasado, y eso no se lo enseñaron a él jamás. Ni a San Ignacio de Antioquía le enseñaron que María tuvo más hijos, ni a Orígenes de Alejandría le enseñaron que María tuvo más hijos. ¿Y qué más? Vamos entonces por los años 300, llevamos por años 100, años 200. San Atanasio, también de Alejandría, un patriarca, un obispo, dice: él tomó verdadera carne, hablando contra los arrianos, que era una herejía de ese tiempo. Él tomó verdadera carne, nuestro Señor Jesucristo, de la siempre Virgen María. Ahí está. También San Atanasio diciendo que María es siempre virgen, año 300. Miren la misma enseñanza. San Ignacio de Antioquía, virgen. Orígenes, no puedo concebir ni me han enseñado de que ella tuvo con otro hombre, porque apenas bajó el Espíritu Santo, ella siguió siendo virgen. San Atanasio, Jesús tomó carne de la siempre Virgen María. Año 300 con los 400, San Efrén de Siria. Una mujer que da a luz con dolores no podría ser llamada bienaventurada. El Señor, que entró con las puertas cerradas, salió así del seno virginal, porque esta virgen dio a luz realmente, pero sin dolor. Ahí vemos San Efrén también por Siria. Y es interesante, hermanos, porque estamos mencionando nombres, pero por ahí hay algo que también hay que fijarse. Estamos hablando de Antioquía, estamos hablando de Alejandría, vamos de Siria a Egipto, San Efrén de Siria, volvemos a Siria, por Palestina. Y aquí tenemos a San Agustín, que tenemos escuelas y universidades con su nombre. ¿Qué dijo San Agustín? Celebramos, pues, con gozo el día en que María dio a luz al Salvador, la casada, al creador del matrimonio, la virgen, al príncipe de las vírgenes. Ella virgen antes del matrimonio, virgen en el matrimonio, virgen durante el embarazo, virgen cuando amamantaba. En efecto, de ningún modo quitó al nacer el Hijo Todopoderoso la virginidad de su Santa Madre elegida por él. Ahí vemos, San Agustín murió por el año 430. San Agustín era de Hipona, de África. Ahí vemos a Palestina, el área ahí de Alejandría en Egipto. Vemos a África diciendo las mismas enseñanzas que recibieron de los apóstoles. María fue siempre virgen, concibió virgen, dio a luz virgen y en el matrimonio estuvo siempre virgen. ¿Quiénes enseñaban que María no era virgen? Los que estaban fuera de la iglesia. Que todas estas personas y los otros obispos tenían que combatir. Siempre tenían que combatir personas que decían cosas raras, así como ahora, ¿no? Y ustedes están en una academia porque escuchan a personas hablando cosas raras de la Virgen María. Bueno, estos obispos de los primeros siglos hacían lo mismo, protegían la virginidad de María y decían que ella nunca dejó de ser virgen. Pero lo interesante de esto vamos a ver acá. Cuando vino la Reforma Protestante, de los cuales derivan todos nuestros hermanos separados, los que llamamos aquí en Panamá los evangélicos, iniciado por la revuelta por Martín Lutero, un ex sacerdote agustino, hablando de San Agustín, ¿no? Lastimoso. San Agustín fundó su orden y Martín Lutero era de la orden de San Agustín, de los agustinos. Bueno, no siguió las enseñanzas de San Agustín en muchas cosas y se separó de la iglesia lastimosamente. Pero
los reformadores o los revolucionarios, no me gusta llamarlos reformadores porque no reformaron nada, los revolucionarios de hace 500 años que hicieron que se separara la iglesia hace 500 años atrás, en Europa, ¿qué decía Martín Lutero sobre la Virgen? María permaneció virgen, pues tras sentirse madre del Hijo de Dios, no deseó ser madre de otro hombre, sino permanecer en esta gracia. Esto lo decía Martín Lutero en sus sermones. ¿Qué pasó que ahora nuestros hermanos separados dicen que María no es virgen, siendo que el primer evangélico decía que era virgen? Bueno, ahí está el problema de la libre interpretación que el mismo Lutero dijo. Cada uno puede interpretar la Biblia como se le antoje por su propia cuenta. Ahí está el resultado. Las personas ven, ayer Jesús tuvo hermanos, entonces la Virgen María no fue virgen. Y se llevan al traste 2000 años de cristianismo, 2000 años de enseñanza apostólica y todo lo demás. Seguimos. Juan Calvino, otro revolucionario del área del norte de Europa. ¿Hay alguien con el micrófono encendido, hermano? Si lo puede apagar. ¿Hay alguien haciendo feedback, hermanos? Si nos ayudan, por favor. Listo. Dice Juan Calvino, por Suiza, miren lo que decía a partir de un texto de Mateo 1:25. El Vidio, o sea, un hereje de los primeros siglos que combatía San Agustín, San Jerónimo y los nombres que mencioné, creó mucha confusión en la iglesia porque de él dedujo que María había permanecido virgen únicamente hasta el primer nacimiento y después tuvo otros hijos con su marido. La perpetua virginidad de María fue defendida vigorosamente por San Jerónimo. Es suficiente decir que es insensato y falso deducir de estas palabras qué sucedió después del nacimiento de Cristo. Es llamado el primogénito no por otra razón, sino para que sepamos que él nació de la Virgen. En este texto se niega que José hubiera tenido concurso marital con María antes de nacer el niño. Todo está limitado a este tiempo, pero nada se dice de lo que sucedió después. Esto enseñaba otro de los revolucionarios de la iglesia protestante, de los cuales toman muchas enseñanzas a nuestros hermanos no católicos, pero él decía que María era virgen. Entonces ese texto de Mateo que dice 1:25 dice, no la conoció, o sea, José no la conoció hasta que dio a luz un hijo. Esa es una de las objeciones que están más adelante que vamos a hablar rapidito. Pero el vídeo dice que el que confunde este texto y diga que María dejó de ser virgen después, eso es falso e insensato. Ya, estas personas miren lo que decían. ¿Quién más? Ulrico Zwinglio, que también del área ya de Suiza, decía sobre la virginidad de María. Hay que considerar aquí el honor que el evangelista Lucas y también Mateo le tributan por su elevada pureza. Ella es joven, pura e intacta antes del parto, en el parto y después del parto. Es decir, siempre. Óigame, cuando leí esto, Zwinglio, no siendo católico, está citando el concilio que mencioné hace un rato. El concilio, el sínodo de Letrán. Antes del parto, en el parto y después del parto, es decir, siempre. Entre los hombres es imposible que una madre sea el mismo virgen. Pero para Dios todo es posible porque todas las criaturas obedecen su voz. Así decía Zwinglio por los años 1500. También otros de los que se separaron de la iglesia católica, pero nunca enseñó que María dejó de ser virgen. Eso lo enseñan los que estaban fuera de la iglesia en los primeros siglos que combatió San Agustín y San Jerónimo y estaban fuera de la iglesia o inventando cosas, peor aún los que se habían separado de estos mismos reformadores no católicos. Seguimos aquí. Objeciones. Objeciones hay muchas, ¿no? Y han habido ataques. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Aquí está el texto que le decía. La palabra hasta. Vamos a leer aquí. Despertando José del sueño, Mateo 1, 24, 25. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Aquí, los que atacan esta doctrina se agarran de esta palabra de
no la conocía hasta que dio a luz, el famoso hasta. O sea, ellos dicen, bueno, no la conoció hasta que dio a luz a Jesús, significa que después sí la conoció. Negativo. Ya vimos cómo hasta los mismos primeros evangélicos decían que eso era falso e insensato leer ese texto así, porque después no dice más nada. Y si hablamos de que no la conoció hasta, o el hasta qué, hay muchas palabras en la Biblia que hablan de la palabra hasta que o hasta, que no implica que algo pasó después. Por ejemplo, una respuesta a esto es 1 Corintios 15:25, hablando de Jesús, porque debe él reinar hasta que ponga todos sus enemigos bajo sus pies. Si vamos con esa lógica, como dicen de la Virgen María, que José no la conoció hasta que dio a luz, o sea que sí la conoció después, ¿qué vamos a decir de este texto de Jesús? Que él debe reinar hasta que ponga a los enemigos bajo sus pies. ¿Significa que después que los enemigos estén bajo sus pies ya no va a reinar? La respuesta es no, porque esa es una forma de expresión, una forma de hablar. Pero la libre interpretación de la Biblia, alejada de la tradición apostólica, de lo que nos enseñaron los apóstoles, hacen a aquellas personas enemigas de la iglesia, enemigas de la fe, decir ese tipo de cosas. Otro tipo de texto, segundo de Samuel 6:23 del Antiguo Testamento. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Con la misma lógica, ¿significa que después que se murió sí tuvo hijos? Por supuesto que no. Simplemente el hasta o el hasta qué denota una intención que no siempre significa que algo va a pasar después. Y un tema muy interesante, hermanos, que no lo tengo aquí contemplado, pero hay que decirlo. Cuando dicen que María tuvo más hijos o tuvo alguna intimidad con José, que ya estamos viendo que es falso, porque ningún cristiano enseñó eso en los primeros siglos, sino, vuelvo y repito, los que estaban alejados de la iglesia, los que no eran parte de la iglesia de los apóstoles ni nada, eran los que inventaban esas cosas. Esto es fácil. Si María tuvo más hijos, ¿dónde están las tumbas de los hijos? ¿Dónde están la tumba de los nietos? La Iglesia Católica tiene las reliquias de todos los mártires o de muchos mártires de los primeros siglos. Tiene la corona de espinas, tiene la cruz de Cristo, tiene los clavos donde clavaron a Cristo. Todo eso lo tiene la Iglesia Católica en distintos monasterios, iglesias, en Roma y diferentes partes del mundo. Que nos digan esas personas que atacan la virginidad de María, ¿dónde están los nietos? ¿Dónde están los sobrinos de Jesús? Los tataranietos de Jesús, no sé, o sea, se inventan tantas cosas que no pueden probar con la historia, no existe, eso no existe. Y una vez sacaron una famosa tumba en Jerusalén, diciendo, aquí yace Santiago, el hermano de Jesús, el hermano. Y eso fue desmentido. Cuando salió esa noticia, los hermanos no católicos brincaron. Eso fue hace como 10, 15 años atrás, más o menos. Los hermanos no católicos brincaron, vieron. Lo que ustedes los católicos enseñaban era falso, de que María siguió siendo virgen. Ahí está la prueba. Encontraron los arqueólogos una tumba donde dice que Santiago era hermano de Jesús. Y da la casualidad que la Asociación Protectora de Israel, voy a decir, después le comparto eso al hermano Oscar o al hermano Roquel, la Asociación de Arqueología de Israel dijo que esa tumba era falsa, o sea, era de unas personas que traficaban con reliquias antiguas, o sea, una persona que hizo una inscripción ahí, la rellenó, sacaron dizque una tumba y dijeron que era el hermano de Jesús y la vendían al mejor postor. O sea, esas personas vendían reliquias al mejor postor y se hacían millonarios a costa de la gente con cosas fraudulentas. Así lo declaró. Se formó un problemón. La persona casi la mete en presa. Después como que le devolvieron sus pertenencias. Y la cosa que la Comisión de Israel dijo que todo eso era falso. Hasta así llegan las personas. Y después que salió esa noticia de que todo era falso, los hermanos no católicos en sus páginas web y todo eso que atacaban a la iglesia quedaron calladitos. Hasta ahí quedó todo. Y lo fueron silenciando de a poquito, de a poquito, de a poquito. Nadie se dio cuenta de eso. Pero cuando salió la noticia, eso fue un boom. ¿Vieron? Usted era mentiroso, María no era virgen. O sea, hasta allá llegan, ¿no? Hasta allá llegan las cosas. Aquí están los famosos hermanos de Jesús. Así como el video del hermano Roquel que puso al principio, ¿no? San Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, el hijo de María,
y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Voy con esto primero. Hermanos y hermanas, recuerden que también hay otro texto que dice que su madre y sus hermanos lo buscaban afuera porque había salido de sí. O sea, cuando él estaba predicando, Jesús estaba predicando, los hermanos salieron a buscarlo con la Virgen María para regañarlo. Pero una cosa es hermano de Jesús y otra cosa es hijo de María. No existe ningún texto en la Biblia donde diga que María tuvo más hijos. Sí existen textos donde dice que Jesús tuvo hermanos. Pero bien, vamos a leer el catecismo rapidito de la Iglesia Católica en el numeral que nos enseña la Iglesia con respecto a esto. En el numeral 500 dice: a esto se objeta a veces que la Escritura menciona unos hermanos y hermanas de Jesús, como el texto que estamos leyendo, ¿no? También está en Marcos 3:31, en 1 Corintios 9:5 y en Gálatas capítulo 1. La Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María. En efecto, Santiago y José, los nombres que ven ahí, hermanos de Jesús, son hijos de una María discípula de Cristo que está en Mateo capítulo 27. O sea, cuando ustedes se van a Mateo capítulo 27, versículo 56, que se designa de manera significativa como la otra María, que dice en el capítulo 28, versículo 1. Se trata de parientes próximos de Jesús, según una expresión conocida del Antiguo Testamento. Entonces, esos nombres que salen allí se le pueden buscar los papás fácilmente por el capítulo 27 y 28. Eran hijos de otra María. O sea que era una hermana o un familiar de María, la madre de Jesús. Otro punto importante, hermanos, de que sus hermanos lo buscaban afuera, se escandalizaban a causa de él. En la cultura judía, Jesús, tenemos que, hablando del texto que viene, y dio a luz a su hijo primogénito. Otra objeción que ponen. Si Jesús es el primogénito, significa que hay un segundogénito, tercergénito, y agarran a esos hermanos que están arribita, Santiago, José, Simón y Judas, que son hijos de María, porque si él es el primogénito, entonces los demás son hijos de María también. Negativo. ¿Y dónde está el enredo aquí, hermanos? Y algo muy interesante al conocer de cultura judía. Dice que los hermanos de Jesús con la Virgen estaban entre Jesús y se escandalizaban y lo iban a buscar. Jesús, a ser el primogénito, era el mayor, en caso tal hipotético, ¿no? Imagínense ustedes. Estoy diciéndolo hipotéticamente porque sabemos que no es verdad. En la cultura judía, un hermano menor no podía venir a reclamarle en público a un hermano mayor, ni venir a regañarlo. ¿No recuerdan el texto cuando Jesús estaba pequeño y se perdió en el templo? Tenía 12 años. 12 años ya era una edad para los judíos de un hombre, por decirlo así, un hombre adulto, ya deja de ser niño. Por eso que la Virgen María más o menos entre los 14, 15 la casaron, porque para nosotros un niño llega hasta los 18 que tiene cédula, pero para ese tiempo, un niño de 12 años que se había perdido en el templo, que no se había perdido, estaba escuchando a los maestros, ¿no? La pregunta interesante es, ¿dónde en ese texto habla que José, María y Jesús estaban con otros niños por ahí? No existen, porque María no tuvo más hijos. Y el contexto que le dije es muy importante para que lo tomen en cuenta. Ningún hermano menor puede regañar en el contexto judío, en la historia judía, a un hermano mayor en público. Eso era una ofensa grande. Entonces, esos famosos hermanos son hijos de otra María. Bien, dio a luz a su hijo primogénito y le envolvió a pañales y le acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el alojamiento. ¿De qué otra manera el pueblo judío le llamaba hermanos a la gente? No solamente en forma carnal, no al que es hermano de sangre. ¿Por qué sabemos que no es hermano de Jesús o son hermanos de Jesús? Porque había muchas formas de los judíos decirle hermanos a alguien. Por ejemplo, para familiares o parientes, que son los, en este caso, parientes de Jesús, nos vemos en Génesis 13:8,
cuando Abraham le dice a Lot que no haya disputa entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. A los que conocen estos textos, Abraham era tío de Lot. Y siendo tío y sobrino, dice que somos hermanos. O sea, a los familiares y parientes le decían hermanos porque el idioma hebreo no tenía muchas palabras para decir muchas cosas, ¿no? Entonces, para parientes o hermanos de sangre le decían hermanos. También para miembros del mismo pueblo. Éxodo 2:11. En aquellos días, cuando Moisés ya fue mayor, fue a visitar a sus hermanos y comprobó su penoso trabajo. Vio también cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, o sea, los hebreos eran sus hermanos, y a uno de sus hermanos, los hebreos, miembros del mismo pueblo. El pueblo hebreo se llamaba hermanos entre ellos. Entre familiares se llamaban hermanos. Entre parientes se llamaban hermanos. Entre también personas del mismo hermanaje espiritual nos llamamos hermanos. Aquí somos de la misma iglesia, nos llamamos hermanos. O sea, esa es la forma judía de esa concepción de esa palabra. Y Jesús es llamado primogénito en el capítulo de Lucas, porque de acuerdo a las leyes religiosas de los judíos, él tenía que ser consagrado a Dios. Por eso se le llama primogénito, inclusive se le dice el unigénito de Dios. Éxodo 13:2, conságrame todo primogénito, dice Dios. Todo el que abre el seno materno entre los israelitas, ya sean hombres o animales, míos son todos. El primer nacido era el primogénito que se consagraba a Dios. Si no, miren el problema de Saúl en el Antiguo Testamento y el problema de que se vendía la primogenitura. Vendió la primogenitura por un plato de lentejas para tener los derechos del primer nacido. Y a propósito, agarran este texto también que todo el que abre el seno materno, viste, María dejó de ser virgen porque abrió el seno materno, pero ya vimos cómo los padres de la iglesia interpretan eso, abriendo el seno sin dañar su virginidad. El parto de Jesús fue milagroso, se consagró como primogénito y no tuvo ningún problema. Inclusive, en nuestros tiempos, los judíos ortodoxos que siguen al pie de la letra estas cosas, por ejemplo, si alguien nació con cesárea y el segundo hijo nace de forma regular, de forma normal, porque no fue necesario la cesárea, el primogénito para un judío en esta época sigue siendo hasta el que nació en cesárea, porque no dice todo el que abre el seno materno. Cuando abre el útero quiere decir eso, ¿no? Cuando nace por las vías normales. Pero si nació por cesárea, para ese tiempo no existía cesárea, por eso que Dios dice, conságrame todo primogénito. No hay ningún problema con eso, porque los judíos lo entienden así. Usted le pregunta a un judío, ¿su primer hijo nació por cesárea? Sí. ¿Y ustedes qué piensan de esa enseñanza de Éxodo de Moisés? ¿Es primogénito? Sí. Le van a decir, sí, ¿por qué no? Entonces ahí vemos dónde está la incoherencia de las personas que interpretan este tipo de cosas diferentes, ¿no? Ahora bien, ataques hay muchos. ¿Por qué no se entiende en estos tiempos la virginidad de María? Porque hay muchos ataques visuales, y los ataques visuales son los más peligrosos más que los ataques de Biblia. Alguien te viene con una Biblia y te dice 3, 4 versículos, bueno, tú puedes también conocer la Biblia y tú respondes, pero los ataques visuales son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque mucha gente ve televisión, mucha gente no va a la iglesia, mucha gente se deja llevar por lo que ve en televisión. O sea, esa es la forma ahorita, y por internet peor, de pasar una mentira. Por ejemplo, esta imagen aquí fue una pintura de una famosa, Natalie Leonard, de Europa, donde ella dijo, ay, yo voy a pintar el nacimiento de Cristo. No puse la imagen más abajo porque es una imagen grotesca, horrible, no cabe en la mente de la iglesia. Esto fue inclusive sancionado. La iglesia se quejó por esto, por Italia. Un profesor de teología repudió esta imagen. No pongo la imagen más abajo porque a la Virgen María la ponen naciendo Jesús entre sangres, dolores y toda esa cosa, cuando la iglesia jamás ha enseñado que nuestro Señor Jesucristo nació así. Y que Jesús no tuvo hermanos de sangre, la Virgen María no tuvo más hijos. Por ejemplo, antes de poner esos ataques feos, voy a leerle a los primeros cristianos, como los leí hace un rato, conversando sobre los supuestos hermanos de Jesús. Al principio de la iglesia habían dos posturas.
La Iglesia Católica, como escuchamos en el catecismo, que dicen que esos son hijos de otra María, pariente de Jesús, y según la Iglesia Ortodoxa o los hermanos de Oriente, dicen que esos hermanos de Jesús son hermanos por un matrimonio que San José tuvo antes de estar con la Virgen María. Esas son las dos posturas de la Iglesia antigua. Pariente de Jesús, como enseña el catecismo de la Iglesia Católica, y hermanos por parte de San José por un matrimonio anterior por la Iglesia Ortodoxa. Pero jamás enseñaron que María tuvo más hijos. Jamás. Vuelvo y repito. Vamos a leer. Orígenes de Alejandría dice, como lo leí hace un rato, citando un libro del siglo II, dice lo siguiente. El libro del protoevangelio de Santiago registra que los hermanos de Jesús eran hijos de José, de una esposa anterior con la que se casó antes de María. Ahora bien, los que dicen esto quieren preservar el honor de María en la virginidad hasta el final. Y miren lo que dice después. Y creo que esto está en armonía con la razón que Jesús fue el primer fruto entre los hombres de la pureza, que consiste en la castidad, y María lo fue entre las mujeres. Pues no sería piadoso atribuir a otra que a ella el primer fruto de la virginidad. En su comentario al Evangelio de Mateo, Orígenes en el año 200 dice eso, que él conoce un texto del protoevangelio de Santiago, un texto apócrifo del segundo siglo, en donde dice que San José tuvo otros hijos, pero no son hijos de María. O sea que María conservó su virginidad, dice Orígenes. Vamos a otro. San Hilario de la Potier, en su comentario a Mateo también, un santo del año 300. Si ellos, los hermanos del Señor, hubieran sido hijos de María y no los tomados del anterior matrimonio de José, ella nunca habría sido entregada en el momento de la pasión al apóstol Juan, como su madre, diciendo el Señor a cada uno, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he allí a tu madre. Miren lo que dice San Hilario, también comentando, óyeme, si en el momento de la crucifixión Jesús entrega a su madre a Juan, lógico, María no tenía más hijos porque era una vergüenza que una mujer quedara sola, sin hijos, viuda, porque ya San José había muerto, y de remate se le muere el único hijo que está. Jesús, sabiendo eso, la entrega al apóstol Juan como su propio hijo. Ahí estamos representados nosotros. Por eso Jesús la entregó al apóstol Juan. San Jerónimo que combatía a ese hereje que decía que María tuvo más hijos, miren lo que dice. El hereje ese, presenta a Tertuliano como testigo de su opinión y cita a Victorino, obispo de Petavio. De Tertuliano no digo más que no pertenecía a la iglesia, pero en lo que respecta a Victorino, afirmo lo que ya ha sido probado por el Evangelio, que él habló de los hermanos del Señor no como hijos de María, sino como hermanos en el sentido que he explicado, es decir, por parentesco, no por naturaleza. Así dice San Jerónimo, por los años 300 llegando a los 400. Él decía que ese hereje que estaba fuera de la iglesia inventando locuras, que María tuvo más hijos, eso no es verdad, que eso eran hermanos del Señor por parentesco, no por naturaleza. O sea, no eran hijos de María. Y San Agustín, nuevamente cito a San Agustín porque él también combatía eso, dijo, los herejes llamados antidicomaritas, un nombre complicado, antidicomaritas son aquellos que contradicen la virginidad perpetua de María y afirman que después de que Cristo nació, ella se unió a su esposo como lo hacen los esposos. Año 428 después de Cristo en su texto contra las herejías. Entonces vemos, desde el año 100, San Ignacio de Antioquía protege la virginidad de María, los santos padres protegen la virginidad de María, interpretan correctamente los textos sagrados donde dice hermanos, ellos entienden y les enseñaron los apóstoles de que María no tuvo más hijos, que los que hablan que María tuvo más hijos es un invento de los que están lejos de la iglesia, así como dice San Agustín. Los herejes son los que dicen que María tuvo más hijos. En estos tiempos le llamamos hermanos separados por respeto, por ecumenismo y demás, pero son los que dicen que María tuvo más hijos. Y los ataques visuales, les mencionaba de una pintura bien grotesca que las personas teólogos tuvieron que sancionar esa pintura, que no vieran esa pintura más.
¿Y por qué? Se van a preguntar, pero ¿por qué se sanciona si es una pintura? María entre dolores, sangres y demás, Jesús no nació así. Jesús, como enseñó el magisterio, nació María permaneciendo indisoluble su virginidad. O sea, ella no tuvo dolores de parto. ¿Por qué? Recuerden, los dolores de parto es por el pecado de Adán y Eva, el pecado original. María nació sin pecado original. Están atacando la inmaculada concepción de María. Están atacando que María dio a luz con dolores, con sangre, con todo tipo de cosas y no de forma portentosa por milagro de Dios, como ha enseñado la iglesia, los apóstoles y sucesores por 2000 años. Por eso, por estos ataques visuales se difunden mucho por internet. Otro ataque visual. Aquí en Así Prensa, un periódico virtual muy conocido a nivel mundial de la Iglesia Católica dice: sacerdote alerta a católicos sobre el contenido de la novela Jesús. Hay ataques por todos lados de la virginidad de María. O sea, hay ataques de que María no siguió siendo virgen, que tuvo más hijos, y lo hacen a través hasta de novelas. Y estas novelas son patrocinadas por no católicos. Específicamente esta. Vamos a ver si se puede ver. Ojalá se pueda ver. Vamos a ver si se puede ver. Un momentito, a ver. Ojalá se pueda ver aquí. Vamos a ver. Me dicen si se escucha y si se ve, por favor. ¿Se escuchaba? Se escucha bien, claro. Bueno, voy a ponerle. De una novela de Jesús que fueron hechas, si mal no recuerdo, por una iglesia poderosa en Brasil que se llama esa famosa Pare de Sufrir, ¿no? Que aquí también hay sucursales en nuestro país y en muchos países del mundo. Bueno, ellos tienen tanto dinero y tanto poder que inclusive compraron una televisora mundial de Brasil que se llama Globo, y ellos publican sus novelas con todo el dinero que tienen sobre Biblia y cosas así, pero malinterpretan todo lo que la Iglesia Católica ha enseñado por 2000 años y ponen esto, por ejemplo. O fato é que o povo está afastado de Deus. Quando os homens mais sofriam, Morte aos traidores! ele veio nos ensinar. Pelo que vejo, andaram lendo as profecias e estudando as estrelas. Você também está à procura do rei? María fue escogida por Deus. Estoy grávida. Miren, viene la parte de María, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que vemos que fue sin dolor, como enseñaron los santos padres, los discípulos de los apóstoles, y la Biblia así mismo lo enseña, como expliqué también en la charla del parto virginal. Miren cómo lo ponen ellos. Y esto es lo que los católicos ven por televisión, que ven las novelas por televisión, por los canales de televisión y todo eso, y las series por Netflix, como dicen. Bueno, todo esto lo ve un católico y piensa que es verdad. Miren. O Espírito Santo. Na humildade, Vim para ser batizado, João. nos mostrou o caminho. Sei que não tenho nenhum pecado. Antes de ensinar, eu quero ser o primeiro a praticar. Na tentação, Tudo isso pode lhe pertencer. nos revelou sua verdade. Se prostrado me adorares. Abram os portões! Ele entregou sua vida. Ele é diferente. Nesta terça, 8h45 da noite, O irmão de vocês é o Messias. estreia a nova novela da Record TV, de Paula Richard. Ele é filho de Deus. ¿Vieron eso? La gritadera de María en el parto y todo lo demás. Eso jamás lo enseñó la iglesia de Jesucristo por 2000 años. Entonces, se ataca la virginidad de María así, muy sutilmente, en una novela, en una serie de televisión. El católico ve eso. ¿Y dónde está lo que ustedes creen en el credo? ¿Qué dice el credo? Concibió por obra del Espíritu Santo y nació de la siempre Virgen María. Nació de Santa María Virgen. Siguió siendo virgen en el nacimiento. Nació de Santa María Virgen. No que estaba con dolores, gritadera, sangre y todo eso que ven ahí, ¿no? Otro ataque. Más serie de televisión. Aquí vemos otra serie de televisión. Herodes no sabe nada. Seguiremos la estrella. ¿Dónde está la pérfida profecía?
¿La habéis encontrado? Aquí está. ¡Léela! Isaías. Miren, interesante. Miren esto. Estos también son patrocinados por no católicos. Ellos son los que más hacen serie de televisión así de la Biblia, de Jesús y eso. Pero miren cómo tergiversan lo que la Iglesia Católica enseña. Esta es una serie sobre la Biblia. Miren, dice, ¿qué dice la profecía de Isaías? ¿Qué decíamos que decía la profecía? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eso dice la profecía. Ojo con eso. La profecía dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, como dijo San Mateo. ¿Qué ponen aquí en esta serie? Ojo con eso. Pónganle la lupa, como dice el padre Luis Toro. Oigan. Y así el Señor enviará una señal. Mira, mira allí. Una joven concebirá y dará a luz un hijo. Herodes no sabe nada. ¿Escucharon? Hasta tergiversaron la Biblia. La joven concebirá y dará a luz un hijo. Bueno, hay textos que dicen la doncella, pero es una mujer que es virgen. Mateo lo dice, esto se cumplió por boca del profeta, la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Mateo capítulo 1. La joven concebirá, dará a luz un hijo. Y miren lo que pasa. Seguiremos la estrella. A ver, un segundito, se me fue aquí. Seguiremos la estrella. ¡Pérfida profecía! ¿La habéis encontrado? Aquí está. ¡Léela! Isaías. De la profecía, pero no dicen la Virgen. Y así el Señor enviará una señal. Mira, mira allí. Una joven concebirá y dará a luz un hijo. La joven, no dicen la Virgen, como dice Mateo. Y ahí viene la parte del nacimiento de Jesús, como siempre lo ponen todo grotesco, como no enseñaron los santos padres. ¡Ayudadnos! ¡Por favor! Se llamará Admirable. ¡María! ¡María! Consejero. ¡Ayudadnos! ¡Por favor! ¡Seguidme! Poderoso Dios. Vení, por aquí, aquí. Padre eterno. Príncipe de la paz. ¡Yo soy el único que trae paz! ¿Crees que un niño podría hacerlo? Ahí está. Es por eso que los hermanos separados, al ver estas cosas, insisten en decir que María dio a luz con dolor, que después no siguió siendo virgen, y dicen lo contrario a lo que la Iglesia Católica ha enseñado por 2000 años. Porque esto vende más. ¿Cuántas personas leen la Biblia? Pocos. ¿Cuántos se la pasan viendo televisión, Netflix, programa de película? Muchos. El que ve esto, le dicen al católico, que tú me estás diciendo que María nació virgen. Entonces, ¿dónde queda tu credo? Nació de Santa María Virgen. ¿Dónde queda tu credo? ¿Dónde queda tu fe? Ese es el credo de los apóstoles. Ese credo tiene más de 1500 años. Entonces tú no estás creyendo lo que cree la iglesia. Le crees más a una serie de televisión. Pero bueno, esto se lo quise compartir porque estos son los ataques que sufre la virginidad de María en nuestros tiempos. Esto es bastante complicado. Ciertamente hay muchas cosas que se pueden decir, pero bueno, por razones del tiempo lo voy a dejar hasta aquí. Y bueno, si tienen alguna duda, alguna consulta, estoy a la orden, ¿no?